Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente a mí me tiene fascinada. Ya sé que el título les voló la cabeza, ¿verdad? Hande y Kerem con mensaje oculto, desentrañando el enigma de sus movimientos impresionante. Pues sí, amigos, hoy vamos a desentrañar lo que se esconde detrás de la química innegable, los gestos, las miradas, los movimientos y por supuesto, el halo de misterio que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que son nuevos por aquí, déjenme decirles que en este canal nos encanta analizar y especular con respeto, claro, sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre nuestras celebridades favoritas. Y hoy, como ya habrán adivinado, toca hablar de la pareja más comentada, amada y a veces, hasta analizada con lupa, Hande y Kerem. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? ¿O simplemente todo es producto de nuestra imaginación? Bueno, hoy vamos a intentar responder algunas de esas preguntas, o al menos, vamos a darles elementos para que saquen sus propias conclusiones, enriqueciendo el debate y profundizando en los matices de su relación. Antes de empezar, quiero recordarles que si son fans de este tipo de contenido, si les gusta el chismecito bueno, si les encanta descubrir secretos y analizar las relaciones de las celebridades, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Dicho esto, comencemos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la comunicación no verbal, esa poderosa herramienta que a menudo revela más de lo que las palabras pueden expresar. Y es que a veces lo que no se dice con palabras, se expresa con el cuerpo, con la sutileza de un gesto, con la intensidad de una mirada. Los gestos, la postura, la cercanía física, la mirada, la forma en que se relacionan. Todo esto puede revelar mucho más de lo que imaginamos, especialmente en el contexto de las relaciones interpersonales, y en el caso de Hande y Kerem, la verdad es que hay material para analizar durante horas. Hoy no nos limitaremos a un análisis superficial, sino que exploraremos a fondo cada detalle, cada matiz, para ofrecerles una visión completa y detallada de su conexión. Empecemos por el principio, el punto de partida que encendió la mecha de la especulación y la admiración. El rodaje de Senkalkap, conocida en español como Love is in the Air. Fue ahí, en ese set, donde nació la magia, donde la química entre ellos se hizo palpable y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La historia de Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse, cobró vida gracias a la innegable conexión entre Hande y Kerem. ¿Recuerdan las primeras entrevistas, las sesiones de fotos, las entrevistas promocionales? Observen con atención cómo se miraban, cómo se reían, cómo se tocaban, cómo se complementaban. Ya desde entonces se notaba una conexión especial, una sintonía que trascendía las barreras del guión y la actuación. Y no hablo solo de la conexión que deben tener dos actores que interpretan a una pareja romántica. Hablo de algo más profundo, de una chispa que iba más allá de la profesionalidad, de una complicidad que se intuía en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. Profundicemos ahora en los detalles que nos permiten desentrañar el enigma de su relación. Una de las cosas que más llama la atención es su lenguaje corporal, esa forma de comunicación silenciosa que a menudo revela más de lo que las palabras pueden expresar. La cercanía física, por ejemplo. En muchas fotos y vídeos se les ve muy cerca, casi pegados, compartiendo el espacio personal de una manera que sugiere una gran confianza y comodidad. Los abrazos, las manos entrelazadas, las caricias, los roces. ¿Es esto normal entre compañeros de trabajo, especialmente en el contexto de una serie romántica? Sí, en algunos casos, claro que sí, la cercanía física puede ser una herramienta para construir la química en pantalla. Pero cuando esa cercanía se repite constantemente, cuando se nota que es algo natural, espontáneo, y que no hay ninguna barrera, empieza a despertar sospechas y emociones. La ausencia de tensión y la naturalidad con la que se acercan el uno al otro son elementos clave para analizar. Otro detalle crucial a analizar son las miradas, esa forma de comunicación no verbal que puede revelar mucho sobre las emociones y los sentimientos. Los ojos son el espejo del alma, dicen, y en el caso de Hande y Kerem, sus miradas nos dicen mucho. Se miran con frecuencia, con intensidad, con una mezcla de ternura, admiración, complicidad y, quizá algo más. Presten atención a la duración de esos contactos visuales, a la forma en que se evitan la mirada cuando se sienten observados. Cuando alguien está interesado en otra persona, tiende a mirar más tiempo.
a esa persona, a buscar su mirada de forma inconsciente. En el caso de Hande y Kerem, las miradas duran mucho y a menudo se acompañan de sonrisas, de gestos de cariño, de una conexión visual que traspasa la pantalla. La mirada es un arma poderosa, y entre ellos parece ser un lenguaje en sí mismo. Además, fíjense en cómo se complementan, cómo se sincronizan, cómo se entienden sin necesidad de palabras. En las entrevistas, por ejemplo, uno suele terminar las frases del otro como si fueran una sola persona. Se interrumpen, se ríen juntos, se defienden mutuamente, se apoyan incondicionalmente. Es como si tuvieran un lenguaje propio, una conexión que va más allá de las palabras, una sintonía que solo pueden tener dos personas que se conocen a fondo y que se sienten cómodas el uno con el otro. Y esto, amigos, es algo muy especial, algo que trasciende la amistad y que sugiere una conexión emocional más profunda. La forma en que se escuchan, la atención que se prestan, la forma en que reaccionan a las bromas del otro. Todo esto revela una complicidad que va más allá de lo superficial. Ahora hablemos de las redes sociales, un terreno fértil para las pistas y los mensajes ocultos. Instagram, especialmente, ha sido un gran escenario para las muestras de afecto y los guiños que han alimentado la especulación. ¿Recuerdan las fotos que publicaban juntos, las imágenes que compartían, las fotos en las que se les veía en situaciones informales y felices? Las leyendas que acompañaban a esas fotos, los comentarios que se hacían mutuamente, los me gusta a las publicaciones del otro. Todo era muy sugerente, con un tono que oscilaba entre la complicidad y la insinuación. La elección de las fotos, los filtros utilizados, los emojis empleados. Todo parecía cuidadosamente estudiado para despertar la curiosidad y alimentar las especulaciones. Y no podemos olvidar los viajes, los encuentros fuera del trabajo, las celebraciones juntos, los momentos compartidos en la intimidad. Todo esto alimenta aún más la especulación, ya que se trata de momentos privados que por su naturaleza, sugieren una conexión que va más allá de lo profesional. ¿Son solo amigos que disfrutan de la compañía del otro? ¿O hay algo más que no nos quieren contar, algo que prefieren mantener en secreto? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que ellos mismos decidan confirmarlo. Pero lo que sí podemos hacer es analizar, observar y disfrutar de la magia que existe entre ellos, de la complicidad que se desprende de cada encuentro, de cada gesto, de cada mirada. También hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son actores profesionales, que están acostumbrados a lidiar con la atención mediática, a jugar con la imagen pública, a mantener el misterio, a despertar la curiosidad del público. Es posible que estén jugando con nosotros, que estén aprovechando la expectación para promocionar sus carreras, para mantener el interés del público. Por supuesto que sí, es una posibilidad real. Pero eso no significa que no haya algo real entre ellos, que no exista una conexión genuina que trascienda las estrategias de marketing. La dualidad entre lo profesional y lo personal es un terreno complejo, y en el caso de Hande y Kerem, es difícil discernir dónde termina uno y dónde comienza el otro. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la forma en que se cuidan mutuamente, la forma en que se protegen, la forma en que se apoyan en cada situación. En las entrevistas, en las alfombras rojas, en los eventos públicos, siempre están pendientes el uno del otro como si fueran un equipo, una pareja que se complementa a la perfección. Se apoyan, se protegen, se defienden, y esta actitud de complicidad y apoyo mutuo es un claro indicador de una conexión especial, de un vínculo que va más allá de lo profesional. La forma en que se defienden de las críticas, la forma en que se animan mutuamente, la forma en que celebran los éxitos del otro. Todo esto revela una admiración y un respeto mutuo que son la base de cualquier relación sólida. Ahora profundicemos en los pequeños detalles, esos gestos sutiles que a veces pasan desapercibidos pero que son muy reveladores, esos pequeños matices que nos permiten acercarnos a la verdad. ¿Recuerdan cómo se tocan el pelo, cómo se rozan las manos, cómo se sonríen con una mirada cómplice, cómo se acercan al hablar, cómo se buscan con la mirada en medio de una multitud? Todos estos son gestos que revelan intimidad, confianza, y una conexión muy fuerte, una conexión que va más allá de la amistad y que sugiere una atracción mutua. El lenguaje corporal, la forma en que se relacionan, la forma en que se mueven juntos. Todo esto revela una sintonía que es difícil de fingir. Y por último, quiero hablarles de la forma en que manejan la prensa, de la discreción que han mantenido a lo largo de su relación. Siempre han sido muy discretos, muy cuidadosos con lo que dicen y con lo que hacen, evitando las preguntas incómodas, no revela.
No detalles de su vida privada, manteniendo un velo de misterio que ha alimentado la curiosidad del público. ¿Por qué tanta discreción? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué es lo que están ocultando? ¿Quieren proteger su privacidad? ¿O están simplemente jugando al gato y al ratón con los medios? La respuesta, como siempre, es compleja y multidimensional. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Hay algo más que amistad entre Andy y Kerem? La verdad es que no lo sé con certeza. Lo que sí sé es que su conexión es innegable, que la química entre ellos es palpable, y que nos han regalado momentos inolvidables. Han demostrado que la química entre dos personas puede ser mágica, que las miradas pueden decir más que 1000 palabras, y que el amor, sea cual sea su forma, siempre es algo hermoso. No importa si son amigos, pareja o simplemente dos almas afines, la conexión que comparten es innegable. Ahora analicemos las pruebas de forma más exhaustiva, desglosando cada elemento para una mejor comprensión. 1. Cercanía física los abrazos constantes, las manos entrelazadas, el compartir el espacio personal de manera natural y cómoda, son indicativos de una confianza y una familiaridad que van más allá de la simple amistad en el ámbito laboral. La forma en que se tocan, la ausencia de barreras físicas, sugiere una conexión profunda y una atracción mutua. 2. Miradas intensas y prolongadas el contacto visual frecuente e intenso, la duración de las miradas, la búsqueda de la mirada del otro, la complicidad que se desprende de esos intercambios visuales, son un claro indicador de interés y atracción. Los ojos son una ventana al alma, y en este caso, las miradas revelan una conexión emocional profunda. 3. Lenguaje corporal sincronizado la forma en que se complementan en sus gestos, la sintonía que existe entre ellos, la forma en que se mueven y reaccionan al mismo tiempo como si estuvieran conectados por un hilo invisible, sugiere una conexión muy fuerte y una comprensión mutua que trasciende las palabras. 4. Mensajes en redes sociales las fotos sugerentes, los comentarios cómplices, los me gusta en las publicaciones del otro, la elección de las imágenes y las leyendas, son una forma de comunicación indirecta que alimenta la especulación y sugiere una conexión más allá de la amistad. 5. Viajes y encuentros privados los viajes juntos, las celebraciones en compañía, los encuentros fuera del trabajo, los momentos compartidos en la intimidad, son indicativos de una relación que va más allá de lo profesional y que sugiere una conexión emocional más profunda. 6. Cuidado y apoyo mutuo la forma en que se cuidan mutuamente, se protegen y se apoyan en cada situación, la complicidad y el apoyo incondicional, son un claro indicador de una conexión especial, de un vínculo que va más allá de la amistad y que sugiere una admiración y un respeto mutuo. 7. Pequeños detalles y gestos los gestos de cariño, las sonrisas compartidas, la forma en que se tocan el pelo, se rozan las manos, se acercan al hablar, son pequeños detalles que revelan intimidad, confianza, y una conexión muy fuerte, una conexión que va más allá de la amistad y que sugiere una atracción mutua. 8. Discreción ante la prensa la evasión de preguntas incómodas, la protección de su privacidad, el misterio que los rodea, son una forma de mantener el control sobre su imagen pública y de proteger su relación, sea cual sea su naturaleza. Entonces, ¿qué podemos concluir basándonos en estas pruebas? Que entre Andy y Kerem existe una conexión muy especial, una conexión que trasciende la amistad y que sugiere una atracción mutua. Que se sienten atraídos el uno por el otro, que se complementan a la perfección, que comparten una sintonía que es difícil de fingir. ¿Son novios? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su relación es mucho más que una simple amistad. La conexión que comparten es innegable y eso es lo que importa. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación, nuestra capacidad de soñar y de especular, de crear escenarios y de imaginar futuros. Podemos pensar que son una pareja que prefiere mantener su relación en privado, que quieren proteger su intimidad, que prefieren vivir su amor lejos de los focos y de la atención mediática. O podemos pensar que simplemente son muy buenos amigos, que disfrutan de su compañía, y que no hay nada más que eso, que su conexión es puramente platónica y que la química que vemos es producto de su talento actoral y de su profesionalismo. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, en ese espacio en blanco que solo ellos conocen y que solo ellos pueden revelar.
En cualquier caso, Hande y Kerem nos han regalado una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, una historia que ha trascendido la pantalla y que ha generado una legión de seguidores que se han enamorado de su química, de su complicidad, de su misterio. Y eso es lo importante. Han demostrado que la química entre dos personas puede ser mágica, que las miradas pueden decir más que 1000 palabras, y que el amor, sea cual sea su forma, siempre es algo hermoso y digno de ser celebrado. Han creado un universo propio, un mundo de sueños y fantasías que ha enamorado a millones de personas. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este análisis exhaustivo, de esta inmersión profunda en el mundo de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta investigación, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones humanas y sobre el poder de la comunicación no verbal. A mí personalmente me encanta analizar este tipo de temas, me fascina desentrañar los misterios y descubrir los secretos que se esconden detrás de las apariencias, y espero que a ustedes también. Me encantaría saber su opinión, sus teorías, sus conclusiones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Hande y Kerem? ¿O simplemente son muy buenos amigos, con una gran química profesional? ¿Qué pistas les parecen más relevantes? ¿Qué gestos, miradas o mensajes les han llamado más la atención? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus teorías y debatir con ustedes, compartir sus perspectivas y enriquecer el análisis con sus propias observaciones. Sus comentarios son la clave para seguir profundizando en este apasionante tema. Y no olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, déjenle un like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido, a seguir investigando y a seguir compartiendo mis análisis con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que disfrutan de los chismecitos buenos y que se apasionan con las historias de amor. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo del entretenimiento y analizando las relaciones de nuestras celebridades favoritas. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es una motivación para seguir adelante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más especulaciones y más secretos por descubrir. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la verdad a veces se esconde en los detalles.